Hey, ¿qué tal, Club de Dibujantes? Bienvenidos a otro video de Dibujo a Dibujo RD. Hoy les voy a mostrar paso a paso cómo coloreé la piel de este Demon King Tanjiro usando mis Faber-Castell Eco Super Soft de 24 colores. Si tú también quieres aprender a darle ese acabado suave, brillante y con profundidad a tus dibujos de anime, quédate hasta el final, porque hoy hay trucos que te van a servir muchísimo. Antes de pasar al color, quiero que veas rapidito cómo quedó el delineado. Para este tipo de dibujo de Demon Slayer me gusta un delineado firme, sobre todo alrededor de los ojos y la boca, porque eso hace que el color después se vea muchísimo más limpio y profesional. Si quieres conocer algunos tips que, además de la práctica constante, me han ayudado a ir mejorando esta cuestión del line art, aquí en la esquina superior derecha te dejo un video donde te explico qué es lo más básico que debes dominar para hacer un delineado o line art más limpio. Una gran pregunta que todo dibujante en algún momento se hace es ¿por dónde empezar? Y las respuestas varían dependiendo del dibujante. En mi caso, me gusta empezar a colorear la piel por las sombras. Comienzo con capas súper suaves. La primera es de color café claro o marrón claro, cualquiera que tengas. Esta primera capa apenas se nota y así debe de ser. Lo que estamos haciendo es marcar dónde van a caer las sombras más profundas del rostro. Fíjate que yo lo aplico con muy poca presión, usando el lápiz en mayor medida casi acostado, para no dejar rayas. Después de ese café claro, puedes ver cómo paso a un rosa claro, también muy suave. Esto ayuda a darle ese tono cálido que tiene Tanjiro y a mezclar las sombras sin que se vean duras. Aquí lo importante es no desesperarse. Esto equivale a capas suaves, pasadas largas y sin presionar demasiado. O presionando lo suficiente para que las capas puedan mezclarse a fin de obtener ese tono de piel que demanda nuestro dibujo. Luego de esto verás cómo aplico un durazno medio o el famoso color piel que suele venir dentro de los paquetes de 16 o 24 colores, para reforzar las sombras principales de la cara, debajo del cabello, alrededor de los ojos y la zona del mentón. Pero todavía no se nota la viveza de la piel, no te desesperes, ya vamos a empezar con esa parte. Para la base empiezo cubriendo toda la piel con rosa claro, una capa suave que empieza a perfilar lo que hicimos antes. No te preocupes si en este punto parece raro o crees que se pierden las sombras, porque a la medida que avanzamos con las capas, el dibujo va tomando su forma y su viveza. Cuando termino esta capa, aplico el durazno fuerte, pero ahora sí en zonas más amplias, sin tocar las sombras. Esto conecta todo el trabajo anterior y le da a la piel un acabado suave, tipo anime, pero con volumen. Con la piel lista, paso a los ojos. Aquí uso varias capas de rojo, rosa fucsia y naranja para el iris, con el propósito de resaltar ese look demoníaco, pero siempre teniendo por claro colocar las luces correspondientes para que el personaje no pierda vida. En esta ocasión opté por usar corrector líquido. Después voy con las marcas de cazador. Estas líneas rojas deben verse sólidas y limpias, así que las trazo con movimientos lentos, aunque aquí se vean súper rápidos, para no perder detalle. Para llegar a esos tonos variados en las marcas, uso un rojo fuerte, café o marrón oscuro, rojo y naranja, que le dan una distribución de viveza a estas marcas. Bien, seguimos con la ropa. Y aquí pasó algo que seguro a ustedes también les ha pasado. La punta del color se me rompió en plena grabación. Pero todo pasó tranquilo, dibujante. Esto no es un desastre, al contrario, es una señal de que estaba presionando demasiado. Cuando te pase, tómate un segundo, afila de nuevo y sigue con menos presión. Recuerda, en dibujo la paciencia es parte del arte y en el proceso artístico aprendemos hasta del error más mínimo. Después de este mini desastre,
Seguí coloreando normalmente, manteniendo las sombras en el uniforme y dejando las luces en los pliegues exteriores. No te desesperes ni te vayas, que ya estamos terminando. Luego de la ropa se pasa al pelo, donde se entremezclan colores claros y oscuros con varios tonos del rojo y café, para darle esas características tan propias del estilo de Tanjiro. Y antes de mostrarte el resultado final, recuerda que si te gusta este tipo de contenido, me puedes apoyar muchísimo dejando tu like, suscribiéndote al canal, activando la campanita y comentando qué otro personaje te gustaría que dibuje en un próximo video. Y ahora sí, dibujantes, aquí está el resultado final, ya con los detalles del pelo terminados. Estoy súper contento con cómo quedó este Demon King Tanjiro, especialmente la piel lograda con esas capas suaves que puedes alcanzar con unos cuantos colores básicos. Espero que este tutorial te haya ayudado a entender mejor cómo armonizar sombras y bases para lograr una piel más profesional. No olvides hacer tu paleta de colores para entender mejor cómo estos funcionan. Nos vemos en el próximo dibujo en Dibujo a Dibujo RD. Hasta la próxima, artistas dibujantes.